Estudio Bíblico de la Congregación. Del 21 al 27 de octubre de 2024. BT. Capítulo 17, párrafos 1 al 7. Capítulo 17. Razonó con ellos usando las Escrituras. La base de una buena enseñanza, el excelente ejemplo de los bereanos. Basado en Hechos 17 versículos 1 al 15. Para los párrafos 1 y 2. ¿Quiénes viajan de Filipos a Tesalónica, y en qué es posible que vayan pensando por el camino? Pablo, Silas y Timoteo viajan de Filipos a Tesalónica, recorriendo más de 130 kilómetros a través de montañas escarpadas. Durante el trayecto, es probable que conversen entre ellos, lo que les ayuda a sobrellevar las dificultades del viaje, especialmente porque Pablo y Silas aún se están recuperando de la paliza que recibieron en Filipos. Adicional. Mientras avanzan en su viaje, seguramente recuerdan la reciente conversión del carcelero y su familia en Filipos, lo que les brinda ánimo y motivación para continuar predicando la palabra de Dios. Sin embargo, a medida que se acercan a Tesalónica, pueden sentirse inseguros y preocupados por cómo los recibirán los judíos en esa ciudad. Se preguntan si serán bien tratados o si enfrentarán una violencia similar a la que sufrieron en Filipos. ¿Por qué nos conviene estudiar el ejemplo de Pablo? Nos conviene estudiar el ejemplo de Pablo porque, al igual que él, podemos superar nuestros temores confiando en Jehová. Además, su experiencia nos ayuda a cobrar valor para predicar, incluso en situaciones difíciles, porque si él pudo seguir cumpliendo su comisión a pesar de sentir miedo ante la persecución y la hostilidad, nosotros también podremos si imitamos su ejemplo de valentía. Adicional. Estudiar el ejemplo de Pablo nos conviene porque muestra cómo, a pesar de haber sufrido y ser maltratado en Filipos, logró superar sus miedos y seguir predicando las buenas noticias del reino. Su confianza en Jehová le dio el valor necesario para enfrentar la oposición. Así que al igual que Pablo, podemos encontrar fortaleza en nuestra fe y en la confianza en Jehová para seguir adelante aún en situaciones difíciles. Subtema. Razonó con ellos usando las Escrituras. Basado en Hechos 17 versículos 1 al 3. ¿Por qué es probable que Pablo pasara más de 3 semanas en Tesalónica? Es probable que Pablo pasara más de 3 semanas en Tesalónica porque no sabemos cuántos días tardó desde que llegó allí en ir por primera vez a la sinagoga, y sus cartas indican que él y sus compañeros tuvieron que trabajar para ganarse la vida y que recibieron ayuda material de los hermanos de Filipos en 2 ocasiones. Adicional. Los textos citados de la primera y segunda carta a los tesalonicenses indican que Pablo trabajó día y noche sin descanso, y con mucho esfuerzo a fin de no ser una carga económica para nadie. Sabemos que su oficio era hacer tiendas de campaña, así que es probable que trabajara en esto. Sin embargo, aprovechaba los sábados para predicarle a los judíos en la sinagoga. En consecuencia, es razonable pensar que Pablo pasara más de 3 semanas en Tesalónica. ¿Qué hizo Pablo para tratar de convencer a sus oyentes? Pablo no apeló a las emociones de sus oyentes, sino que usó la lógica y las escrituras para razonar con ellos. Les explicó y probó con referencias bíblicas que era necesario que el Cristo sufriera y se levantara de entre los muertos. Les dijo que Jesús de Nazaret era el Cristo, el Mesías prometido. De esta manera,
ayudó a sus oyentes a entender mejor las escrituras que ya conocían y respetaban. 6. ¿Cómo usó Jesús las escrituras para razonar con los demás, y qué efecto tuvo esto en sus discípulos? Jesús siempre basó sus enseñanzas en las escrituras y las usó para razonar con los demás. Por ejemplo, al explicarles las profecías que se referían a él, lo hizo con un enfoque lógico y aplicando el uso de referencias, empezando por Moisés y siguiendo con el resto de los profetas. De allí que impactara tan profundamente a sus discípulos, quienes se sintieron conmovidos y dijeron, ¿acaso no nos ardía dentro el corazón cuando él venía hablándonos por el camino, cuando nos explicaba claramente las escrituras? Adicional. Pablo, al igual que Jesús, basaba su predicación y enseñanza en las escrituras, utilizando la lógica y las referencias bíblicas para hacer razonar a las personas. Por ejemplo, Pablo en la sinagoga, razonó, explicó y probó con las escrituras que Jesús era el Cristo, el Mesías prometido. De manera similar, Jesús explicó las profecías que se referían a él, comenzando por Moisés y todos los profetas, para ayudar a sus discípulos a entender mejor las escrituras. Adicional. Pablo imitó el método de enseñanza de Jesús al no apelar a las emociones, sino al fundamento de la lógica y el conocimiento profundo de las escrituras. Por ello, impresionaban, convencían y ayudaban a sus oyentes a comprender y aceptar las verdades bíblicas. 7. ¿Por qué es tan importante que usemos la Biblia en nuestro ministerio? Es tan importante que usemos la Biblia en nuestro ministerio porque actúa con poder y nos permite razonar, explicar y demostrar que nuestras enseñanzas se basan en las Escrituras. Al hacerlo, los oyentes pueden ver que no les llevamos ideas propias, sino las enseñanzas de Dios. Esto nos da más seguridad y valor para predicar, al igual que le sucedió a Pablo, ya que el mensaje que compartimos es totalmente confiable. Adicional. Según Hebreos 4 versículo 12, la palabra de Dios es viva y ejerce poder, por lo que es importante usarla en nuestro ministerio para que su poder actúe en el corazón de las personas, ayudándolas a comprender y aceptar las enseñanzas de Dios. Además, al basar nuestro ministerio en la Biblia, no solo transmitimos un mensaje confiable, sino que también permitimos que la palabra de Dios impacte y transforme a las personas, guiándolas hacia una mejor comprensión de su voluntad, con lo que se refuerza la efectividad y la autoridad del mensaje que predicamos y enseñamos. Queridos hermanos, estudiantes de la Biblia y personas amigas, gracias por visitar nuestro canal. Sea a Jehová la honra y la gloria,